Buenas tardes. Estamos aquí reunidos para realizar la audiencia pública del presupuesto 2025. El orden del día establece que, la apertura a las 17 horas de la audiencia, que la audiencia va a estar a cargo de la Secretaria de Economía y Finanzas Municipal, la Contadora Pública Nacional, Silvia Gabriela Gross, quien será secundada por los demás integrantes del organismo. Los temarios serán respondidos por la secretaria y los demás funcionarios que la acompañen, y actúa como secretario el secretario de la audiencia, el señor Marcelo Bongers. Hay 3 temarios. El primer temario es el presentado por el vecino Jorge Rogelio Sir. El segundo es presentado por el señor Carlos Sender. Y el tercero es presentado por la Unión Cívica Radical a través de Emiliano Lisiac y Dalia Coichí. Posteriormente se procede al cierre de la audiencia. Así que de esta forma damos por iniciado y damos la apertura a la audiencia. Gracias. ¿Me pueden aplaudir? Muchísimas gracias a todos por estar presentes hoy. Creo que esto es parte del ejercicio de nuestra democracia, que todos se presenten, que planteen sus dudas, que veamos un presupuesto realista para el año 2025 y que todos puedan participar. Vamos a seguir el orden del día. Vamos a pedir, por favor, que nos vamos a circunscribir solamente el objeto de la audiencia. Hoy estamos hablando del presupuesto 2025. No estamos hablando sobre el presupuesto que se está ejecutando. Así que vamos a circunscribirnos a eso, tampoco sobre ordenanza fiscal, ni nada que sea de otro temario. También les voy a pedir encarecidamente que por favor nos manejemos en un clima de respeto. Hoy es un día para que todos nos expresemos. Así que todas las opiniones son válidas. Esta es una audiencia pública. Quiere decir que cualquiera puede estar participando, así que sobre todo eso, creo que la base de esta democracia es el respeto. Muy bien, comenzamos entonces llegándole al primer punto de la tarde de hoy, temario presentado por el señor Jorge Rogelio Sir. Creo que está encendido el micrófono. ¿Sí? Lo vemos, a ver, ¿cómo está? Sí. Probando, sí. Temario presentado por el vecino Jorge Rogelio Sir, audiencia del presupuesto 2025. Dice lo siguiente: número 1, solicito una explicación detallada sobre las erogaciones previstas en el presupuesto 2025, junto con los últimos valores liquidados en el mes de octubre pasado para fines comparativos. Esta información deberá incluir un desglose completo de los montos percibidos bajo cualquier concepto, incluyendo la cantidad de dinero y otros beneficios que reciben mensualmente y anualmente los siguientes funcionarios: A, intendente; B, secretarios; C, concejales. Muy bien, la respuesta que se ha emitido es la siguiente. Recordemos que hoy estamos hablando sobre el presupuesto 2025, razón por la cual no vamos a referirnos al año en curso, que será el tema de discusión en la audiencia pública del balance 2024 del año próximo. Igualmente, de todas formas, respondiendo a la pregunta del vecino, se informa que los sueldos básicos son los que se detallan en la planilla anexa 1 del presupuesto 2025, tanto del intendente como de los secretarios y los concejales. A los sueldos básicos se le adicionan otros conceptos cuyo tratamiento depende de la ordenanza que los instituye. Además, es importante recordar que hay conceptos que se liquidan y que dependen de la situación particular de cada funcionario, como título, antigüedad, cargas de familia, etc. Esto es lo que nosotros le podemos hoy facilitar.
lo que es el sueldo del intendente, los diferentes rubros que lo componen. Se sabe que la descomposición de un recibo consta de muchísimos ítems que van variando también, depende de la situación personal de cada uno. Dentro del recibo, por ejemplo, del intendente tenemos el sueldo básico, tenemos título universitario, tenemos presentismo, antigüedad, y después hay varias ordenanzas que datan desde el año 2005, 2010, 2023, 2021, 2020. Estas algunas son remunerativas, otras son no remunerativas, tienen diferentes fórmulas de cálculo. Hay algunas, por ejemplo, que excluyen en su cálculo las horas extras, pero sí toman el sueldo básico más la antigüedad. Y se van sumando porcentajes a lo largo de los años. Incluso hay algunas ordenanzas que toman básicos del año en que se instituyeron y se dejó este sueldo básico y se sigue calculando sobre ese sueldo. De igual manera pasa con los secretarios y con los concejales. Tenemos de los concejales ordenanzas del 2022, del 2023, secretarios las mismas que el intendente. Por ejemplo, tenemos la ordenanza 4720, ordenanza 7621, bastantes ítems que habría que desagregar para poder determinar exactamente la cuantía del monto de cada uno. Bien, ¿puedo preguntar? Por supuesto. Básicamente lo que me están respondiendo es que hoy una cifra no la pueden dar, ¿es así? Exactamente, una cifra, dada también la sensibilidad de la información, igualmente está siempre disponible en el Departamento de Liquidaciones de Sueldos de la Municipalidad. Se puede solicitar, puede acceder a esa información. Pero el cálculo, cada uno le digo, el momento de ejecución del presupuesto que tomamos el 31 de agosto, que tomamos el global para hacer el cálculo de todo lo que es planta permanente y contratados, tendría que desglosarlo a cada uno, ¿no es cierto? Bien, le explico un poquito a qué obedece este planteo que había realizado. Obviamente todo lo que ustedes dijeron, yo lo pude ver en las planillas, pero además de estar aquí también soy comunicador y la gente pregunta una cifra, quiere saber una cifra. Por eso consideré oportuno preguntarla aquí. Bueno, no hay cifra, no la pueden dar, es así. Es así. Bueno, sigamos. La pregunta 2. Solicito se informe del monto previsto para la compra de indumentaria deportiva en el presupuesto 2025, junto con los valores ejecutados en este rubro hasta el tercer trimestre de este año, para fines comparativos. Además, solicito una explicación detallada de la modalidad de adquisición de dicha indumentaria y el costo de la serigrafía correspondiente. La respuesta: no existen montos previstos para indumentaria deportiva para el periodo 2025, ya que esto se realiza cuando existen pedidos de clubes o de equipos locales. Las modalidades de contratación son las estipuladas por la Ley número 7, número 11 y la Ordenanza 005/2005. No corresponde al temario de la audiencia debatir sobre las mismas. El costo de la serigrafía escapa al temario de la audiencia y también a la incumbencia municipal. ¿Quiere hacer alguna otra pregunta? Sí, bueno, quiero explicar un poquito a qué se debe esta cuestión. Normalmente vemos publicaciones en el sitio oficial de la municipalidad donde se hacen entregas de indumentarias y bueno, uno supone que para el presupuesto del año que viene esto continuará. Me están respondiendo que no tienen previsto continuar con esto. Claro, entonces esto se debe a que nosotros no sabemos qué peticiones nos harán el año que viene. Este año hubo muchas, estimo que es en el primer año, no quiero entrar en el tema del 2024, pero no podemos prever, habiendo cumplimentado este año, cuánto nos van a peticionar el año que viene y a cuánto se puede acceder. Entonces, de alguna manera, en el presupuesto entonces no hay un rubro para que esto. sea indumentaria deportiva, ¿no? Bien, sigamos.
Pregunta número 3. En el rubro publicidad y propaganda, solicito se informe lo siguiente. Letra A, un desglose detallado de los ítems imputados en este rubro. B, aclaración sobre si este rubro incluye sueldos de la oficina de prensa. C, un listado del personal asignado a las áreas de prensa y difusión, indicando si pertenecen a planta permanente o son contratados, junto con el monto total que perciben mensualmente. La respuesta es que los ítems imputados a esta partida, que se encuentra incluida dentro del rubro de servicios, se refiere a todos aquellos gastos por difusión por cualquier medio gráfico, radial, televisivo, etc., de aquellos actos de gobierno que deben darse a conocer, incluyendo los gastos de publicación, avisos, folletos, afiches, carteles, etc., y también de su etapa de diseño que revisten carácter promocional. Lo que anteriormente se conocía como Dirección de Prensa y Difusión, hoy está nucleado en la Agencia de Comunicación, pero en la partida presupuestaria, Publicidad y Propaganda, por propia definición, no se incluyen sueldos. Referente al personal afectado, al área existe una persona en relación de dependencia, temporario, y en caso de precisar servicios adicionales, se contratará. ¿Alguna otra pregunta? Bien, la cantidad de personal ahí, si me la repite porque me perdí un poquito. Pensé que dijo una persona. Una persona en relación de dependencia que es contratada, o sea, temporaria. Una es planta que es temporaria, o sea, no es planta permanente municipal, pero sí tiene recibo sueldo. Y quiere decir que tiene un contrato que cada tantos meses se renueva. ¿Y cuántas son las personas de planta permanente? ¿O cómo estoy enredado? De la agencia de comunicación. Sí. Es planta permanente, no hay nadie actualmente en la agencia de comunicación. Solamente un temporario. Bien. ¿Contestado entonces? Terminamos el temario, no sé si quiere hacer alguna aclaración final. Voy a emplear estos 10 minutos finales para exponer algunas cuestiones que considero importantes. Me refiero a una serie de prácticas profundamente reprochables que incluyen la sustitución de los símbolos oficiales por imágenes no oficializadas, el gasto que esto genera y que además es solventado con dinero público. Empezaré por lo elemental, el respeto a nuestros símbolos. La Carta Orgánica de nuestro municipio es clara al señalar que los símbolos oficiales son el escudo y aquellos aprobados por ordenanza. Sin embargo, desde diciembre pasado hemos visto cómo esta gestión desplaza nuestros emblemas legítimos, sustituyéndolos por un logo apócrifo que no representa ni nuestra historia ni nuestros valores. Este cambio no es un detalle menor. Los símbolos oficiales no son un mero adorno, son el reflejo de nuestra identidad como comunidad. Al reemplazarlos, se nos priva de esta identidad colectiva y lo que queda es una muestra de arrogancia que pretende imponer una imagen personalista por encima de lo que nos une como pueblo. Entre las medidas desatinadas está lo que sucedió con el boletín oficial. Hasta el 10 de diciembre, este documento estaba debidamente identificado con el escudo municipal. Sin embargo, esta gestión decidió reemplazarlo por el mencionado logo de propaganda política, una evidente violación de nuestra Carta Orgánica. Aunque esta anomalía fue finalmente subsanada, no ocurrió por iniciativa propia de la actual gestión, sino gracias a la intervención de los vecinos. Resulta preocupante, presidente, que los ciudadanos debamos vigilar las acciones de quienes deberían ser los primeros en proteger nuestras instituciones.
Asimismo, la fachada del juzgado de faltas, un espacio que por su esencia debe mantenerse autónomo e impermeable a cualquier injerencia política, fue en términos figurativos profanada con el mismo logo apócrifo. Al igual que con el boletín, esta irregularidad ha sido oportunamente advertida a los autores de este acto vandálico. Sin embargo, está a la vista de todos que aquí la tosudez puede más que la sensatez, pues el emblema apócrifo sigue presente en la fachada del juzgado. Este hecho no solo denota un claro desprecio de esta gestión hacia los símbolos oficiales, sino que además representa un derroche innecesario y absurdo de recursos públicos que en nada beneficia a los habitantes del municipio. Estas prácticas arbitrarias de sustituir símbolos oficiales por propaganda particular también se ha extendido a los eventos públicos auspiciados por el municipio. En el escenario central de la fiesta de la cerveza hubo una importante contaminación visual producida por grandes paneles repletos de imágenes no oficializadas. El escudo municipal brilló por su ausencia. Ni siquiera el nombre de municipalidad apareció en el diseño. Lo único que predominaba era una interminable sucesión de lemas y logos ilegítimos proyectando un mensaje claro. Esta gestión prioriza la autopromoción por encima del respeto institucional. Y si esto no fuera suficientemente grave, nuevamente se trata de propaganda particular pagada por recursos públicos. Permítame, presidente, señalar que estas acciones tienen un costo. Paneles, adhesivos, serigrafías, modificaciones de fachadas, todo esto se paga con dinero público. Y aunque en algunos casos el gasto pueda parecer pequeño, la acumulación de estos costos genera un impacto que no puede ni debe ser ignorado. Pero más allá del dinero está la cuestión de los principios. Este tipo de prácticas socavan nuestra confianza en las instituciones y nos alejan de lo que realmente importa: trabajar juntos por el bien común. Por otra parte, el uso desmedido de paneles propagandísticos en las conferencias de prensa del Poder Ejecutivo es una muestra alarmante del desvío de los espacios institucionales hacia fines egocéntricos. Transformar salas destinadas al intercambio de información en escenarios de autopromoción es un acto que no solo refleja vanidad, sino también subestima la inteligencia de la ciudadanía y de los propios periodistas. Algunas paredes de las salas del centro cívico están decoradas con hermosas imágenes que reflejan la belleza de nuestros paisajes. Sin embargo, cubrir estos magníficos murales con paneles llenos de emblemas personalistas demuestran una clara intención de priorizar intereses privados sobre lo público. Más allá de lo cuestionable de estas acciones, es evidente que generan un fuerte rechazo de los comunicadores independientes, quienes no están dispuestos a ser partícipes de un circo propagandístico que contradice los principios básicos de transparencia y respeto institucional. Lejos de fortalecer el vínculo con la prensa, este tipo de vivezas criollas constituye un error estratégico que socava la credibilidad del Ejecutivo, tensando innecesariamente la relación con la prensa independiente, que cada vez está más reacia de participar en convocatorias donde la propaganda eclipsa la información. No hace falta mencionar que estos paneles llenos de mensajes no oficiales también son financiados con el dinero de todos nosotros.
Quiero dejar en claro que mi preocupación no se limita únicamente al uso de los recursos, aunque ciertamente es un aspecto relevante. Mi principal inquietud radica en el mensaje que estas acciones transmiten a los ciudadanos, que las normas pueden ser ignoradas, que los símbolos que nos representan pueden ser sustituidos a conveniencia y que la identidad de nuestra comunidad puede sacrificarse en favor de un proyecto personalista. Este no es el mensaje que una gestión comunal debe transmitir a sus ciudadanos, y mucho menos el que queremos dejar como legado para nuestras generaciones futuras. Cierro con esto, presidente. Una administración es circunstancial, pero los símbolos de nuestra comunidad son permanentes. Una gestión ocasional no tiene el derecho, ni ético, ni legal, de eclipsar la historia y los emblemas que nos identifican como pueblo en favor de su propia imagen. Y sin embargo, eso es exactamente lo que está sucediendo. Los ciudadanos de Belén merecemos un gobierno que honre y respete los símbolos oficiales consagrados en nuestra Carta Orgánica Municipal. No es aceptable ni normal que una administración circunstancial se arrogue el derecho de sustituir nuestros emblemas oficiales que representan nuestra identidad y nuestra historia por imágenes apócrifas que solo responden a intereses personales o de propaganda. En estos minutos he planteado dos cuestiones fundamentales, una de carácter legal y otra de carácter moral. Por un lado, la utilización de imágenes no oficializadas en lugar de los símbolos institucionales oficiales viola la normativa vigente y por lo tanto es ilegal. Por el otro lado, despilfarrar el dinero de los contribuyentes en autopromoción no es solo irresponsable, sino profundamente inmoral. De esta forma queda claro que la ilegalidad y la inmoralidad no solo están presentes, sino que se manifiestan juntas en cada uno de los ejemplos que he citado con anterioridad. Presidente, confío en que todo lo aquí expresado pueda servir como un punto de reflexión y más aún como un llamado a rectificar el rumbo. Específicamente, resulta imperativo que se proceda a eliminar cualquier emblema apócrifo y que en su lugar se utilicen de manera adecuada y respetuosa los símbolos oficiales establecidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al vecino por decir, muchísimas gracias por su aporte, será tenido en cuenta, además de las grabaciones hemos tomado nota, así que y sobre todo muchas gracias por el respeto. Bueno, para despedirme, les dejo esto que acabo de leer, así si les sirve, bien. El siguiente participante es el vecino Carlos Sailer. Vamos a ver si se encuentra presente o no. ¿O algún apoderado? Le damos igual las preguntas y las respuestas. Que quede registrado que leemos. ¿Cómo? Lee la pregunta y completa. ¿Sí?
saber para por si viene más tarde. Por eso. Vamos a pasar entonces al siguiente participante mientras abordamos la llegada del vecino Saibek, así no se pierde tampoco la audiencia de hoy. Hacemos un cambio entonces. ¿Están de acuerdo? El temario presentado por la Unión Cívica Radical. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? El temario presentado por los representantes de la Unión Cívica Radical que se encuentran presentes esta tarde dice lo siguiente: el temario UCR sobre tasas y derechos. Pregunta número 1: ¿cuáles son las tasas o derechos considerados en el concepto de chapas, patentes y precintos? La respuesta es que en este ítem se considera lo cobrado en concepto de carnet, libreta sanitaria, tanto originales como duplicados, habilitación y renovaciones de remisas. ¿Alguna? No, está bien. Perfecto. Pregunta Sí, porque número llaman chapas y precintos. Sí, sí, nada. un nombre de cuenta. No se puede ya cambiar esta altura. Pregunta número 2. No se prevén ingresos por el uso de la vía pública, no se cobra esta tasa. Respuesta: como es sabido, el presupuesto se proyecta sobre la base del presupuesto ejecutado al 31 de agosto del año en curso. A esa fecha no existían ingresos en esa partida, razón por la cual su saldo para el año 2025 figura el 0. Bien, pero siempre hay algún ingreso que es conveniente prever, digamos. Creo que, no sé, las veces que vinimos a la audiencia del balance siempre hubo ingreso en ese aspecto. Que el poner nada de ingreso me parece no hacer las previsiones. No, porque si ustedes miran un poquito para atrás en el balance 2024, incluso el 2023, no es la única partida que está en cero. Hay varias partidas de ingresos que están en cero. Y todo dependerá también de dónde apunte la gestión, ¿no es cierto? Sabemos que pasamos una época bastante complicada. El uso de la vía pública es un tema que hay que reverlo cuando tratemos la ordenanza fiscal. Bien. Seguimos con el punto 3, que tiene que ver con proyecto participativo y obras municipales. El proyecto del presupuesto participativo ganador fue el parque recreativo Bienvenidos los Niños por 24 millones de pesos. ¿Por qué en el presupuesto se consideran 70 millones para el proyecto? ¿La obra del parque recreativo la realizará la municipalidad o se licitará a un contratista? ¿Dónde se puede conocer el detalle del proyecto de esta obra? La respuesta, según lo establecido en la ordenanza 014 de 2024, en su artículo 15, inciso 13, del total de los recursos genuinos se destinará como mínimo el 1% y como máximo el 3% al presupuesto participativo. Esto implica que independientemente del costo del proyecto ganador, que sabemos que es una proyección a determinada fecha, tomamos como límite superior el 3% de los ingresos genuinos. La estimación a la fecha es de 24 millones de pesos, pero el límite de recursos que podemos utilizar será siempre el porcentaje estipulado en la ordenanza. Se está trabajando en la confección del proyecto de obra, así que una vez el mismo esté concluido se va a determinar la forma de llevarlo a cabo. Una vez finalizado el proyecto, se lo subirá a la web, se pondrá un cartel de obra con todos los detalles y donde se va a especificar que es una obra ejecutada por presupuesto participativo. Actualmente se pueden consultar los detalles de esta obra en la oficina número 6 del cuarto piso, técnica, y oficina 8 de coordinación ejecutiva del presupuesto participativo. Bien, la pregunta sobre si se va a licitar la obra. Sí. Acá, como respondimos, ¿no es cierto?, es que una vez esté concluido
por los profesionales del proyecto de obra se va a determinar exactamente el monto, los pasos, las etapas, y ahí podremos saber qué se va a licitar, qué se puede contratar. Ahí recién podremos determinar. Todavía no se sabe si se va a licitar. Todavía no podemos determinar eso. Bien, se haría solamente esa obra. Dentro del proyecto de profesionalidad, solamente esa. Porque sé que había otros proyectos, ¿sí? Algunos me han comentado de que quizás se hagan los primeros, ¿sí? O solamente esa la que resultó ganadora. Por el monto que estima el presupuesto sería una obra. Bien, pero esa obra es 24 millones y el presupuesto es 70. Da para, yo vi la segunda obra y da para también la segunda Claro, obra. pero eso es lo que estamos explicando, que ese costo estimado a una fecha. Voy a recordarles que hay derecho a una repregunta. Correcto. Plan de obras y mantenimiento, punto número 4. En años anteriores, junto al presupuesto se entregaba un plan de obras. ¿Por qué se dejó de entregar en esta nueva gestión? Respuesta: estimamos la pregunta incurre en alguna falta de información, ya que en el plazo estipulado por el artículo 48 del COM, exactamente el día 27 de septiembre, fue entregado el proyecto de presupuesto, plan de obras públicas y ordenanza fiscal 2025. Bien, a nosotros se nos provee el presupuesto y la ordenanza fiscal por mail. En el mail no llegó ningún plan de obras. Digamos, De información. digamos, eso no elevó el Consejo Deliberante a nosotros. Eso es la información que nosotros manejamos. Obviamente preguntamos, ¿sí? Y hay un plan de obras, pero para la audiencia pública parece que no estaba el plan de obras. Punto número 5. ¿Cuál fue nuestro fue el problema? ¿De quién fue el problema? ¿Por qué no nos llegó? Desde la Dirección Ejecutiva Municipal se elevó toda la información, tenemos una nota presentada, el 27 de septiembre se presentó absolutamente toda la documentación establecida por la Carta Orgánica. Es un error de consejo, entonces. Punto número 5. ¿Cuáles son los servicios públicos que se prevé serán ejecutados por terceros? Respuesta: los servicios públicos que se prevé serán ejecutados por terceros son desmalezamiento y poda, construcción de calles empedradas, badenes y cordón cuneta, barrido y limpieza de plazas y la vía pública, limpieza de alcantarillas, entre otros. ¿La recolección de residuos? No. Por ahora no está previsto. Eso no quiere decir que durante el transcurso del ejercicio 2025 se pueda incluir. Tengo entendido de que todos estos servicios están bajo una cooperativa. ¿Es la misma cooperativa? Bueno, preguntamos la siguiente, no hay problema. Punto número 6. El presupuesto considera solo 9 millones para asfalto. ¿A qué se debe esta reducción drástica en el trabajo público? Respuesta: el presupuesto 2025 de asfalto contempla arreglos de bacheos para mantenimiento. Por otra parte, para cumplir con el objetivo de pavimentar nuevas calles, se está realizando la gestión de financiamiento con carpetas dirigidas a Vialidad Provincial. Bien, en gestiones anteriores, digamos, era con recursos propios y vemos que ahora hay una reducción drástica, digamos, de lo que es inversión en asfalto, ¿sí? Y además, cuando había un convenio con Vialidad, también se incorporaba, ¿sí? Cosa que tampoco aparece ahora. Nos llama poderosamente la atención de tan bajo nivel que se está. Si bien el presupuesto, ¿sí?, es muy bajo, 9 millones se puede tener mucho, ¿sí? Me parece muy bajo esa decisión de inversión en asfalto, ¿no? ¿Es una pregunta o una reflexión? No, el motivo me parece muy bajo. El motivo, no sé, justo está el secretario de urbanización, las ingenieras, están hablando de que está destinado a Cheo, y hay unas carpetas que están presentando en Vialidad, y si se hacen por Vialidad son de gestión y ejecución provincial, no entraría en nuestro presupuesto probablemente. Punto número 7. Los baños públicos en el centro siguen siendo un problema.
qué obras están planificadas para abordar esta necesidad en el año 2025. La respuesta es que esta obra se encuentra en estudio, en el proyecto, por lo que no está considerada en el presupuesto 2025, debido a que para ello hay que tener en cuenta varios factores y un proyecto multidisciplinario donde interviene la Secretaría de Urbanización, Obras y Servicios Públicos, el Departamento de Saneamiento y Protección de Cauces Hídricos y la Cooperativa de Electricidad de Leandro y Galeno. Debido a que en la zona hay perforaciones de aguas cercanas y necesita una evaluación integral con los distintos actores nombrados anteriormente. Me confirma que se está estudiando el proyecto para hacer los baños. Sí, el proyecto se está estudiando. Sería en el centro. Sí. Punto número 8. ¿Qué obras se contemplan para mejorar las canchas cubiertas del polideportivo? La respuesta es que solo se contempla obras de mantenimiento y de conservación edilicia, presupuesto de conservación y de reparaciones. Por mi actividad, por mi familia y yo, nosotros usamos mucho las canchas y en un momento se mencionó que había la posibilidad de hacer un nuevo parqué en lo que resta del polideportivo. Entonces no está contemplado en el presupuesto eso. Personal, cooperativas y honorarios, siguiendo siempre el temario presentado por la Unión Cívica Radical. Pregunta número 9. ¿En qué partida se incluyen los trabajadores cooperativizados y cuántos trabajadores están cooperativizados actualmente y cuántos se proyectan para el año 2025? Respuesta: la municipalidad requiere de servicios que pueden ser prestados por diferentes razones sociales. Una de ellas son las cooperativas. Esto podría haberse modificado para el año 2025. Lo correcto es hablar de un contrato de servicios con una cooperativa, la cual, según los requerimientos del servicio, lo cumple mediante sus asociados. Hablando siempre del presupuesto 2025, las partidas donde los servicios prestados por estos asociados de alguna cooperativa serán honorarios y retribuciones a terceros y servicios públicos ejecutados por terceros. Todo dependerá siempre del servicio brindado. Esto no quita que se pueda contratar alguna cooperativa por otro tipo de servicio o adquisiciones de bienes. Recordemos que existen muchos tipos de cooperativas y sus actividades económicas obviamente dependen de su objeto social. La cantidad de asociados prestando servicios dependerá de la naturaleza y la extensión del servicio a prestar y es competencia de la misma cooperativa. Un estimativo, digamos. A buen presupuesto podemos hacer un estimativo de cuánto personal se estima que puede estar cooperativizado. Y un estimativo, no tiene que ser el número exacto. Un estimativo, como todo. No, hoy no sabría decirte qué cantidad de personal, porque están incluidos varios servicios. Lo que llega es la factura de la cooperativa, es el precio que se pacta con la cooperativa. Todo es por medio de... Punto número 10. ¿Por qué se utiliza la figura de trabajadores cooperativizados? ¿Cuánto gana un trabajador cooperativizado? La respuesta es que volvemos a recalcar que lo correcto es hablar de un contrato de servicios con una cooperativa, la cual, según los requerimientos del servicio, lo cumple mediante sus asociados. Para esta gestión es importante no incrementar la planta de empleados municipales. Una cooperativa puede prestar los servicios con sus asociados, lo cual hace que para la municipalidad la obligación sea el pago del precio únicamente, lo cual reduce costos y libera de cualquier otra eventualidad laboral al municipio, además de tener un plazo determinado para la realización de la tarea. La retribución del servicio prestado, se recalca, se hace a la cooperativa, la cual en base a determinadas pautas, que pueden ser horas o días trabajados, entre otras, se les establece retorno. No me respondieron cuánto gana un trabajador cooperativizado. Es que yo no podría decirte cuánto gana, porque yo le pago un precio total a la cooperativa y la cooperativa es la que después distribuirá esa retribución. Digamos, por ejemplo, un trabajador de la municipalidad cooperativizado, que frecuentemente uno ve, son los que recogen los residuos.
solamente preguntarle cuánto gana y está ganando 11.000 pesos por día, ¿sí? Si no se enferma, ¿sí? Por eso nos preguntamos, ¿por qué se usa este sistema de cooperativas, ¿sí? Como desligándose de la cuestión? Ya no tienen obra social, no se sabe, no tienen posibilidad de enfermarse, no tienen ninguna cobertura. Uno ve la vestimenta de los elementos de seguridad, son mínimos, ¿sí? Casi ni tienen, digamos. Desligar todo en una cooperativa, ¿sí? Es un problema, ¿sí? Para el trabajador, ¿sí? Para cómo hace el servicio, y puede ser un problema para la municipalidad. Yo creo que hay una cuestión a rever, porque 11.000 pesos por día sin enfermarse me parece una miseria, y hay una cuestión que habría que hablar con esa cooperativa. Si todos delegan en la cooperativa, habría que indagar un poco qué hace la cooperativa, ¿sí? Con los trabajadores, ¿sí? Me parece un problema bastante grave para los costos de vida de hoy. 11.000, yo les pregunto a los que están acá, ¿qué hace con 11.000 pesos por día? ¿Sí? Punto número 11. En el presupuesto 2024, las horas extras pagadas representaban el 14% del gasto en personal. Para 2025 caen al 6%. ¿Cuál es la razón de tal disminución? Respuesta: en el presupuesto presentado por la gestión anterior y considerando un contexto económico totalmente diferente, se corrige la cifra expresada en la pregunta, ya que es incorrecta. Las horas extras pagadas representaban el 10,53% sobre el gasto total de personal, reduciéndose esto al 6,63% en el presupuesto 2025. Como se ha dicho en la respuesta anterior, para esta gestión es importante la reducción de los gastos operativos sin su consecuente reducción en eficiencia. Uno de los objetivos para el año 2025 es reducir costos laborales. Se trabajará mucho con el mecanismo de francos compensatorios y con la utilización de horas extras para ocasiones de demanda estrictamente necesarias. Bueno, entonces uno de los objetivos para el presupuesto que viene es reducir gastos laborales, ¿sí? Todo lo que sea gastos laborales es una... Por eso un poco la tercerización como operativas. La idea, en principio, ¿no es cierto?, es tratar de reducir los gastos operativos en general. Punto número 12. El gasto en personal para el año 2025 triplica el presupuesto de 2024, pero los gastos en honorarios y retribuciones a terceros se multiplican por 10. ¿Cuál es el motivo de esta decisión? Respuesta: en primer lugar, se aclara que hay un error de redacción en la pregunta, porque al hablar de que el gasto en personal triplica el presupuesto 2024, se entiende que es el presupuesto en su totalidad, no específicamente una partida. Es decir, que gastaríamos alrededor de 10.360 millones en personal. La producción del presupuesto 2025 sería en su totalidad en personal. Asimismo, tratando de comprender la pregunta, el gasto en personal no triplica tampoco el gasto en personal del presupuesto inicial 2024, que recordemos fue un presupuesto presentado por una gestión anterior y en un concepto económico totalmente diferente. El gasto en personal se ha incrementado en un 120% con respecto al presupuesto para la partida de personal del año 2024, frente a una inflación interanual de 236,7% a la fecha de presentación de ambos presupuestos. ¿Alguna? Sí. Déjame buscar un Sí. Sí, tengo acá en el presupuesto 24 que había 1.600 millones, ¿sí? Personal. Y acá tengo ahora 3.600 millones, ¿sí? Se duplica, ¿no? Así. Sí. Perdón, si puse triplica. Sí, sí. Bueno. Pero lo que es honorarios de tercero crece muchísimo más que eso. ¿Sí? Muchísimo más que el doble. Entonces, digamos, es uno lo que ve, ¿sí? Uno puede aspirar a tratar de operativamente tener menores costos, ¿sí? Ser más eficiente, pero uno ve una tendencia a que los trabajadores cada vez estén en condiciones peores, contratados, monotributistas,
cooperativizados. Si esa es la forma de reducir gastos en personal, me parece que no tiene un fin operativamente ser más eficiente, sino tiene otro fin de bajar sueldo como sea. Opinión. Muy bien, punto número 13. Educación, cultura y becas. Continuamos siempre con el temario presentado por la Música Radical. Los fondos destinados a escuelas, 117 millones. ¿Cuánto estará destinado al ITEC? ¿Cuánto a obras y cuánto a gastos corrientes? Considerando que el municipio es socio fundador de la institución y el intendente es el presidente de la misma, se planifica colaborar con la terminación de las nuevas aulas según las necesidades que se requieran y siempre recordando que el ITEC alberga la Escuela de Negocios Municipal y es utilizada en caso de necesidad para diferentes actividades del municipio. Recordemos que en nuestra ciudad existen, entre otros, los niveles 103 unidades educativas que albergan a 12.303 alumnos y es parte fundamental de la gestión a cual cumplir con el artículo 34 de nuestra Carta Orgánica, donde se establece como prioridad la educación para todos los habitantes del municipio, siendo la municipalidad, en el contexto actual, soporte vital para el normal funcionamiento de las mismas. La discriminación dentro de la partida siempre depende de los requerimientos de las mismas instituciones. Bien, yo soy docente del ITEC, sí, digamos, a mí me parece bien que se invierta en el ITEC, que se invierta en educación, se sale con la educación de los problemas, pero como mencionó recién, importa la educación de todos, ¿sí? La pregunta es, ¿solo está destinado al ITEC o las otras escuelas también pueden beneficiarse de estos 117 millones? Estos 117 millones corresponden para beneficiar a todas las escuelas. Escuelas presentan requerimientos y se trata siempre de dar una solución. Y hay algo que no me respondieron, pero si es para gastos de inversión o corrientes. Puede ser gastos corrientes, gastos de infraestructura, depende de lo que las escuelas requieran. Punto número 14. 44 millones se asignan a la coordinación de cultura y educación. ¿A qué gastos específicamente estarán destinados? Es la pregunta y la respuesta, considerando que uno de los ejes fundamentales de esta gestión es promover la educación y la cultura, según lo estipulado por el artículo 35 de nuestra Carta Orgánica, se estima utilizar los recursos en todas aquellas actividades que promuevan la actividad creadora y artística. Ello incluye erogaciones en honorarios y retribuciones a terceros, talleres de teatro, danzas, pintura, reciclado, diseño y confección, costura básica, entre otros, materiales para dichos talleres, servicios, por ejemplo, sonido, pantallas, etc., y bienes de consumo como repuestos y refacciones, artículos de mercería, refrigerios, artículos de librería, arreglos florales, etc. Todo esto para los eventos culturales del año y los actos patrios. Bien, me acotaron la repregunta una, tengo que elegir. Ahí también hay honorarios a terceros. Sí, hay honorarios a terceros, especialmente los talleres. Entonces no todo está en la partida de servicios de terceros. Es que la partida es honorarios y retribuciones a terceros. En esta partida, todo lo que sea capacitaciones, por ejemplo, todos estos talleres que se dictan van a esta partida. Sería como los capacitadores, o sea, van en la partida de honorarios cultura y educación. Digamos, un capacitador va a cultura y educación. Dentro de cada dirección también se sube. Continuamos con el punto número 15, cómo se comunica el llamado para solicitar becas. Se prevé financiar becas para el pago en instituciones privadas. La respuesta es que se prevé, siguiendo la política de la gestión municipal actual, apoyar a aquellas personas que quieran formarse como cumplimiento a lo estipulado en el artículo 34 de la Carta Orgánica. No existe un llamado para solicitar becas, sino que la demanda es espontánea. Se analiza cada situación en particular y en ese caso de otorgarse, se hace un seguimiento del rendimiento académico
y se solicita la constancia de alumno regular. Se prevé financiamiento en instituciones privadas. Bien, entonces para uno solicitar una beca para estudios es cuestión de venir a la municipalidad y Solicitar la beca solicitar. y claro, se le dan los requisitos, realmente tienen que tener... No hay un cupo ni nada, está abierto. No hay un cupo, se trata, por eso precisamente tampoco se llama, porque si no estaríamos un poco abarrotados. Bien, entonces comuniquemos públicamente que uno puede ir a la municipalidad y pedir una beca. ¿Okay? Gastos en representación, publicidad y propaganda, punto 16. ¿A qué gastos específicamente están destinados 5,5 millones de representación? La respuesta es que los gastos de representación instituidos por la ordenanza 005/2024, en todo acuerdo a lo establecido por el artículo 87 de la Carta Orgánica, son aquellos gastos en los que incurre el intendente en el ejercicio de sus funciones con el propósito de representar al municipio ante terceros. Entonces eso es gasto de representación del intendente. Del intendente, sí. Punto 17. ¿Quién coordina la agencia de comunicación y cuál es el destino de los gastos presupuestados por 2,3 millones de pesos? La respuesta: la agencia de comunicación se prevé sigue siendo coordinada por el señor técnico Horacio Ortiz y los gastos presupuestados anuales serán según las necesidades de la oficina. Punto número 18. 87 millones de pesos entre publicidad y propaganda representan un aumento de 4 veces respecto al presupuesto 2024. ¿A qué se debe este incremento? Respuesta: en primer lugar, se aclara que el monto expresado en la pregunta de gastos de publicidad y propaganda presupuestados en 2025 es incorrecto. No ascienden a 87 millones, sino a 69.183.810 pesos con 02 centavos. El incremento respecto al presupuesto 2024 nuevamente se debe a un cambio de gestión. El presupuesto 2024 fue confeccionado por una gestión diferente y en un contexto económico totalmente distinto. La gestión actual considera sumamente importante que todos los ciudadanos estén constantemente informados sobre las acciones del gobierno. Bien, nosotros generalmente cuando hacemos las preguntas en las audiencias públicas y vemos incrementos exagerados en alguna partida, siempre lo primero que hacemos es decir, bueno, a ver, esta partida se incrementa mucho. Bueno, ¿con respecto a qué? Con respecto al presupuesto total, ¿sí? Si uno ve que el presupuesto total se incrementa, se duplica, bueno, uno estima que la mayoría de las partidas se va a duplicar. Y uno ve, ¿sí?, cuál más que se duplica y cuál crece menos que duplicarse, ¿sí? Y en este caso nos llama la atención, digamos, que crece más que lo que es el presupuesto, ¿sí? Hacen mención a la situación económica, ¿sí? Pero parece que la situación económica no afecta a este gasto de la publicidad. No, estamos hablando de un contexto económico. Ustedes están tomando un presupuesto 2024 original, confeccionado en agosto del 2023, ¿no es cierto? Sabemos que en diciembre hubo una debacle importante económica que hizo que todos nuestros valores se tengan que adecuar. Eso es un punto muy importante. Y otro punto es el direccionamiento de la gestión, que como dijimos hoy está orientada a la publicidad de actos y eventos y de todas las actividades que realiza el municipio. ¿Quedó claro? Punto número 19. Al tercer trimestre se gastaron 326 millones de pesos en comunicaciones, eventos, homenajes, publicidad y propaganda, pero se presupuestaron solo 309 millones para todo el año 2025. ¿Se está subestimando el gasto? La respuesta es que los gastos presupuestados dependen de la gestión. Además, el presupuesto se realiza teniendo en cuenta lo ejecutado al 31 de agosto del año 2024 y el tercer trimestre cierra el 30 de septiembre de 2024. Esta diferencia temporal hace que los montos en las partidas sean naturalmente diferentes. Hay muchas preguntas. No hay... Punto
Punto número 20, recursos de ingresos y recaudación. La pregunta es, ¿los ingresos por estacionamiento medidos por 10 millones son netos del pago a la empresa que brinda el servicio? ¿Dónde se considera el pago a esta empresa dentro de las partidas del presupuesto? La respuesta, los ingresos por estacionamiento medidos figuran con sus montos íntegros, es decir, sin ningún tipo de descuento, siguiendo lo establecido por la ley número 7, número 11, la cual en su artículo 3, primer párrafo, determina los recursos y gastos del presupuesto general figurarán por sus montos íntegros, no debiendo en el caso alguno compensarse entre sí. Los pagos a la empresa prestataria, según lo estipulado en la ordenanza, se computan en la partida servicios de estacionamiento. Sí, yo después mando la partida. Punto 21. Con respeto. No me daba el 40%. No, eso supuse que iban a preguntar eso. Precisamente porque hay una diferencia temporal en el pago. Primero, nosotros no le pagamos en el día, sino que ellos hacen una liquidación y generalmente cada 15 días. Entonces, ¿qué puede pasar? Que todavía no haya estado impactado ese año. Esto hace que haya sido un poquito menos. Punto número 21. Entre agosto de 2023 y agosto de 2024, la tarifa provincial por alumbrado público aumentó un 346% y la ordenanza fiscal 2025 prevé un aumento de aproximadamente un 358%. Sin embargo, la recaudación entre los presupuestos 2024 y 2025 proyectan un incremento de 834%. Se planea cobrar por alumbrado público más que lo previsto. La respuesta, no se planea cobrar más de lo previsto. El cálculo del alumbrado público se ha realizado sobre lo percibido al 31 de agosto de 2024, anualizado y aplicando el porcentaje de actualización estimado del sector. Bien, en este tema hay una discusión porque están usando una base más elevada de la que se aprobó en la ordenanza fiscal pasada, ¿sí? Yo agarré mi boleta, así que la que tengo disponible, y estimo que por alumbrado público se me cobró un 50% más de lo que establece la ordenanza aprobada para el 2024. Ese incremento ya se vio en el balance, ¿sí? Que se recaudó mucho más que balances anteriores, y se prevé que, mirando los números del presupuesto, se va a prever seguir cobrando un 50% más de alumbrado público de la base. Ustedes han elevado la base inicial, en consecuencia se recauda más, ¿sí? Y no veo una corrección en ese tema para el año que viene. ¿No van a corregir? El alumbrado público, como todavía está en tratamiento la ordenanza fiscal, y sabemos que es un tema que se va a discutir, se calculó en base a lo que tenemos recaudado, siguiendo los procedimientos, analizando lo recaudado y aplicando el 30% de incremento. ¿Por qué 30%? Se estuvo tomando información desde las cooperativas que ellos estiman que los incrementos de la energía eléctrica van a acompañar lo que fue la inflación de este año. Es una proyección. Esto no quiere decir, como sabemos, que el presupuesto se pueda modificar tanto para arriba o para abajo. Y la ordenanza fiscal la trataremos. Bien, lo vamos a discutir. Sí, lo discutiremos. Punto número 22. Según resoluciones del Gobierno Nacional, no se puede cobrar tasas en la boleta de luz. ¿Cómo se recaudará esta tasa en el año 2025? Respuesta, en estos casos se procederá como en cualquier otro servicio de prestación continua, emitiendo la boleta correspondiente y enviándola al domicilio del contribuyente. Digamos, se prevé cobrar de otra forma. Exactamente. Se va a cobrar el alumbrado público con una boleta separada de la boleta de luz. Si hasta ahora todavía están en gestiones provinciales, a ver qué va a suceder con este decreto, ¿no es cierto?, qué va a pasar, pero es la única forma que nos estaría quedando, el consultado de jurídicos. Servicios de agua, maquinaria para caminos rurales, punto 23 del temario de la Unión Cívica Radical. ¿Qué obras se prevén para el acceso al agua en 2025? La respuesta es que el encargado de proveer el acceso a agua potable en Andro en Alem es la Cooperativa de Electricidad CELA. El municipio se encarga del mantenimiento y la provisión del agua potable a los barrios que están más alejados, donde la CELA aún no llegó con el servicio.
En gestiones anteriores, a veces la municipalidad se hacía cargo de alguna obra de agua, ¿sí? Había a veces convenios con el INTA, por ejemplo, para usar vertientes y hacer una red pequeña de agua, digamos. No escapa, digamos, si se hizo antes, ¿por qué no se hace ahora? En este momento no está previsto, no quiere decir, como dijimos anteriormente, que no sea, sabemos que los barrios se están extendiendo y que es una problemática urgente. Pregunta 24. La comunidad rural continuamente expresa quejas sobre el estado de los caminos. ¿Cuántas máquinas niveladoras están en funcionamiento y cuántas se estima tener en el 2025? En total, contamos con 7 motoniveladoras actualmente. En funcionamiento son 3 niveladoras, de las cuales 2 están destinadas a trabajos de colonia. Las mismas continuarán en el 2025. Asimismo, son 4 las máquinas niveladoras, las cuales se espera dejarlas funcionando para el año 2026, lo cual se prioriza son las niveladoras para el uso de trabajos de la colonia. Cabe destacar que el camino rural requiere un mantenimiento constante luego de cada lluvia. No se prevé comprar una nueva, se prevé reparar alguna. Exactamente. Tenemos 7 y funcionan 3. Ese es el caos. Me corrige el secretario. Permiso. Lo que pasa es que por lo menos en el caso hay una niveladora muy vieja que es Caterpillar, los movimientos no son hidráulicos, entonces son mecánicos y los operarios se terminan lastimando con esa máquina porque patea la patada. Entonces se van a hacer modificaciones, van a tener un costo importante, pero esa máquina queremos dejar porque nosotros empezamos a muchos empleados empezaron a jubilar, a renovar la planta, entonces tenemos una máquina que es un poquito más vieja, digamos, más obsoleta, y podemos darle esa máquina para que puedan aprender esa persona que están recién iniciando. Segundo, nosotros tenemos máquinas que son traídas de Canadá, que son las Champions, y unas Luto que no son preparadas para nuestro suelo. Entonces, hoy actualmente sí tenemos 3 funcionando, que por ahí podemos poner el mes que viene en funcionamiento, pero al no tener las condiciones de esas máquinas para nuestro suelo, suelen romperse, entonces están en constante reparación a medida de que podemos decir, podemos andar 5 meses con 5 máquinas y justo a la hora de la pregunta tenemos 3 en funcionamiento por esas medidas que hay que hacer también modificaciones con torneros o distintos mecánicos para que las máquinas funcionen. A la vez también que son máquinas importadas y no podemos conseguir los repuestos originales rápidamente. Nosotros cuando ingresamos a la gestión solo estaba la máquina más nueva funcionando, que necesitaba service y bombas, neumáticos, y a las demás máquinas tuvimos que hacer 2 cilindros. Hay una máquina que se necesita arreglar el convertidor que se encuentra todavía posada, salía un dinero importante en arreglarlo. Lo que pusimos en condiciones lo que estaba más fácil para empezar a dar respuesta a la colonia, que eso obviamente que va a tener una queja constante, ya que no tenemos que olvidar, tuvimos 2 tormentas importantes y más las precipitaciones y inundaciones, tuvimos la caída de agua en pocos minutos y el mantenimiento de las colinas si no trabajamos con la cuneta donde hacen romper el camino. Pero nosotros desde la Secretaría solamente recibimos 2 notas de consejo donde ya dimos solución a eso y lo demás, las personas que se acercan a plantear sus quejas en maestranza, dentro de todo se va solucionando, así que por ahí a veces también tenemos que ver el medio donde se dice que hay constantes quejas, porque nosotros desde que empezamos sí había muchos pedidos, pero hoy en día pudimos normalizar ya que son más de 1.200 kilómetros de camino cerrado que tenemos que ocuparnos. No se debe comprar ninguna. No, hoy en día no se prevé porque los fondos que tenemos. Si me permite, quería agregar que con el técnico nosotros hicimos las escrituras por escribana, cómo se recibe el parque vial cuando se ingresa a la gestión. Por ahí, Claudio, yo quería tratarte más, pero realmente el estado en que recibimos la maquinaria está todo contratado por escritura, el estado de móvil por una persona con el conocimiento técnico que se... ¿Cuántas se recibieron? No, realmente fue en una funcionamiento, claro. Solo una estaba funcionando, el otro tuvimos que ir reparando porque a eso es lo que hicimos para el año que viene, ¿no? Nosotros tenemos que dejar todas funcionando, pero a veces en el momento de la pregunta, cuando nos preguntan cuánto hay funcionando, hay 3,
Porque quizás el mes que viene arreglamos y se vuelven las 5 y ahí después... Lo interrumpo, continuamos. Gastos por contratación y licitación pública, punto número 25 del temario de la Unión Cívica Radical. ¿Qué erogaciones del presupuesto de 10.000 millones para 2025 se realizarán por licitación pública? La respuesta es que son decisiones que se irán resolviendo dependiendo del tipo de bienes o servicios a adquirir y los montos, siempre siguiendo la normativa pertinente. Bien, esto es un llamado a la transparencia, digamos. Si bien uno puede decir, bueno, podemos llamar a licitación a una camioneta, llamar a licitación, que no se hizo en este caso, en esta gestión, pero llamar a licitación de una máquina, bueno. Pero hay compras repetidas, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, lo que seguramente es alimento o alimento para los comedores, son montos pequeños, pero constantes durante todo el año, ¿sí? Deber hacer llamados, licitaciones a compras generales por ese tipo de bienes que son pequeños de valor, pero frecuentes y grandes en el presupuesto. Tenemos 10.000 millones de presupuesto y no hay una licitación prevista. Me parece que un llamado a la transparencia es bueno, ¿sí? Para demostrar que tenemos transparencia, ¿sí? No digo que no haya transparencia, pero yo creo que es necesario. Con 10.000 millones de presupuesto, algo con licitación pública tendría que venir. Tomamos su sugerencia. Otras preguntas específicas, número 26. ¿Por qué en el presupuesto 2024 se consideraba 0 pesos en gastos de pasajes y ahora se presupuesta 7 millones? ¿A quién está destinado este gasto? La respuesta es que se vuelve a repetir lo mismo. El presupuesto anterior fue confeccionado por una gestión anterior con distinto enfoque y en un contexto económico totalmente diferente. ¿Y a quién está destinado este gasto? Los pasajes son destinados a los agentes municipales que se van a trasladar a un lado siempre en el desempeño de su cargo. A cualquier agente. Cualquier agente municipal. Punto 27. Se consideran 9 millones para alquileres. ¿Qué locales se alquilan y con qué objetivo? Respuesta: durante el año 2025 se prevé continuar con el alquiler del espacio para la Escuela de Robótica, la Oficina de Juventud y también Salud, que se alquilan depósitos para motos secuestradas. ¿Dónde están las motos? Tenemos uno donde funcionaba anteriormente la Escuela de Robótica y tenemos el otro es sobre la 9 de julio. ¿Dónde están las motos? Okay. Sería allá sobre San Martín y 9 de julio. Punto número 28. Se presupuestan 2,2 millones para viáticos, pero al tercer trimestre ya se habían gastado 1,8 millones. ¿Por qué se subestima el gasto? La respuesta es que no se subestima el gasto. La fecha de corte para la construcción del presupuesto es el 31 de agosto de 2024 y la del tercer trimestre es la del 30 de septiembre de 2024 y esta diferencia temporal incide en la ejecución presupuestaria. Punto número 29. Detalle de los 83 millones del Banco de Tierra. La respuesta es que para presupuestar los ingresos del Banco de Tierra se tuvo en cuenta lo percibido el 31 de agosto, anualizado y ajustado por el índice proporcionado por el Ministerio de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. El origen, digamos, de esos fondos ingresados, digamos, son los loteos que se hicieron, que la gente se inscribió, ¿no es cierto? Según la normativa, y que, bueno, pagan sus cuotas sociales. A ver, eso es lo que paga el vecino por los lotes que se le cedió, digamos. Son pagos por el terreno, ¿sí? No son espacios cedidos por los loteos. Cuando se hace un loteo, se da un espacio, es el pago que hacen por los terrenos. Exacto. Punto número 30. Hasta el tercer trimestre, las erogaciones en bienes de capital sumaron 176 millones de pesos, pero para 2025
se presupuestaron solo 163 millones. ¿Por qué continúa la tendencia de reducción de bienes de capital? ¿No se invertirá en maquinaria? La respuesta es que no se subestima el gasto. La fecha de corte para la confección del presupuesto es el 31 de agosto 2024 y la del tercer trimestre 30 del 09-2024. Esa diferencia temporal incide en la ejecución presupuestaria. Existirán inversiones en los bienes estrictamente necesarios y considerando siempre oportunidad y conveniencia. Bien, en gestiones anteriores uno normalmente veía que se compraban máquinas y te dejaban acá la municipalidad un tiempo largo y eso parece que no se va a ver más, digamos, no hay previsión de comprar maquinaria y también se ve una caída de lo que es inversión de, por ejemplo, asfalto que estuvimos preguntando, para no mencionar el otro, ¿sí? Digamos, motivo, digamos, por caída, digamos, de los niveles de inversión con respecto a años anteriores, digamos, ninguna máquina se prevé comprar. No, este año lo que se prevé nomás es mantener el parque vial, tratar de seguir reparándolo, como dijeron anteriormente. Bueno, como dije en su momento, esto no quita de que después se pueda realizar la compra merituando oportunidad y conveniencia. Punto número 31. El intendente mencionó que se trabajará con la consultora Grupo CEP, la misma con que viajó a Japón para trabajar en educación. ¿Qué se prevé en el presupuesto para la consultoría con esta empresa y con qué fin? En caso de concretarse el proyecto en el año 2025 para la respuesta y mediante el sistema de padrinazgo, el mismo consistirá en un nuevo programa educativo con la participación de estudiantes de distintos niveles orientado al emprendimiento. El objetivo es construir una ciudad con hábitos que fomenten la generación de nuevas ideas de negocios. La pregunta es, el intendente mencionó que está trabajando con esta consultora, ¿sí?, para trabajar en educación en la ciudad. Eso lo dijo por radio, ¿sí? Con la amigo que viajó a Japón, dice, con esta vamos a trabajar para la educación de Alem, ¿sí? Bueno, la pregunta es, ¿qué se prevé hacer con esta consultora que es privada, que cobra por los servicios? ¿Qué se prevé hacer? Digamos, es la pregunta, no vi la respuesta, no sé qué se prevé. Nosotros desde el municipio nos va a constituir una relación, la consultora no va a tener relaciones por un sistema de padrinazgo directamente, ¿no es cierto? Es algo fuera del municipio, van a trabajar en educación, es un proyecto que trajo el intendente, bueno, se analizará más tarde desde otra órbita. Digamos que un padrino va a financiar lo que es la actividad. La actividad de ambos. ¿Sí? Y entonces no prevé que no va a haber pago a la consultora. No. Punto número 32. Uno de los primeros anuncios del intendente es el traslado del refugio Colitas Chochas, el cual ya tenía lugar, que se estima al respecto para 2025. La respuesta es que debido a la oposición de numerosos vecinos que se presentaron en el municipio, no fue posible el traslado del refugio, pero se continuará en la búsqueda de un lugar adecuado para solucionar la problemática. Bien, también el intendente cuando anunció ese traslado, ¿sí?, mencionó que los vecinos estaban de acuerdo a recibir el refugio allá en la zona de Sana, ¿sí? Y ahora resulta que no están de acuerdo. ¿Qué ocurrió? Resulta creo que la condición humana, primero nos puede gustar una idea y después cuando la pensamos un poquito más puede ser que no sea. Entonces los vecinos cambiaron de opinión. Algunos sí. Punto número 33. El intendente quiere convertir a Alem en una ciudad de eventos. ¿Qué resultados económicos para el municipio y la sociedad generan eventos como la FERICOP, Feria de Cooperativas? Respuesta, como ya respondimos anteriormente. Bueno, esta es la decisión de la actual gestión del gobierno municipal, darle relevancia a este tipo de eventos, en todo acuerdo a lo estipulado por el artículo 41 de la Carta Orgánica, donde se establece que el municipio promueve el turismo como factor de desarrollo económico, social y cultural, potencia el aprovechamiento de los recursos e infraestructura turística en beneficio de sus habitantes y de quienes lo visitan, fomenta la explotación turística, coordinando con el sector privado y otros organismos oficiales,
promociona los atractivos y servicios turísticos de la región. El turismo en este caso genera empleos directos e indirectos. El primero se refleja en las empresas de alojamiento, restaurantes, organización de eventos, venta de artesanías, entre otros, y los empleos indirectos en trabajos derivados como proveedores, transporte, construcción y otras actividades que se realizan en los mismos. Bien, la pregunta dice, ¿qué resultado económico para el municipio y la sociedad? Digamos, ¿esperaba algún número, por lo menos? No podría decirte un número exacto del derrame económico. Todos han visto el movimiento que hubo en la ciudad. No, eso claro, tendría que... Pero, por ejemplo, sí conocemos los números de la municipalidad. Ustedes manejan los números de la municipalidad. Digamos, por ahí, por la municipalidad puede ser una pérdida, sí, pero compensa con el resultado en la sociedad. Pero por lo menos el resultado de los números que ustedes manejan. Perdón, no se comprendió la pregunta. Ese resultado económico, Hasta ahora no hemos tenido problemas con ninguno de los eventos en cuanto a pérdidas. En algunos eventos sabemos que hay mayores erogaciones, todo, pero nada que nos desbalancee financieramente. Bien, una sugerencia, ¿sí? Si el objetivo es hacer una ciudad de eventos, que es una decisión del intendente, como menciona, sería bueno hacer un análisis costo-beneficio de los impactos de los eventos, digamos, tanto para el municipio como para la sociedad, digamos. Es fácil de hacer, ¿sí? Son eventos concretos, de fechas determinadas, y se puede destinar partidas para computar esos ingresos y esos egresos. Pero bueno, es una sugerencia para, si queremos hacer una ciudad de eventos, por lo menos medir los resultados. Perfecto. Punto número 34. Los eventos de la municipalidad cortan todas las actividades deportivas de mayores y menores. ¿Qué obras se realizarán para aumentar la capacidad de lugares techados para eventos? La respuesta es que por el momento no se estima realizar obras de infraestructura para aumentar la capacidad de lugares techados del complejo polideportivo. Sí se proyecta la posibilidad de convenios con entidades que dispongan de predios aptos para las actividades. Recordemos que precisamente es la propia municipalidad que genera estos espacios para el deporte en todas las edades y las disciplinas. Me acotan una pregunta, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, hubo eventos que se hicieron, muchos eventos se hicieron en el polideportivo? ¿Sí? Bien, creo que son conscientes, digamos, que se cortan muchas actividades deportivas, ¿sí? Y la rutina en el deporte es muy importante, ¿sí? ¿Por qué no se usa, por ejemplo, el predio de la fiesta de la Navidad? Se han hecho eventos de conciertos bajo techo, ¿sí? ¿Por qué no se usa esa infraestructura que está más o menos más adaptada a los eventos que por ahí el polideportivo? ¿Sí? Creo que es una cuestión de análisis ahí. Recordemos que el predio de la fiesta de la Navidad trabaja todo el año y resguarda todos los materiales y todos los adornos, así que sería una cuestión que habría que analizar. Punto número 35. El intendente mencionó asfalto para el cartódromo. ¿Qué presupuesto se estima para esta obra? Esta obra no está incluida en el presupuesto, ya que de concretarse en 2025 serían con recursos y gestión provincial. Bien, bueno. ¿Podemos hacer una conclusión? Por supuesto. Hay una frase muy conocida que suele escucharse que dice que las obras quedan, ¿sí? Las personas pasan, ¿sí? Las personas pasan y las obras quedan. Y si uno mira la orientación que quiere dar el intendente al presupuesto, obra, salvo el presupuesto participativo, uno no ve menos inversión en asfalto, menos inversión en maquinaria. Tenemos 3 motoniveladoras y quizás mañana menos. No hay previsión de comprar maquinaria, no hay previsión de comprar o hacer ampliaciones del polideportivo, quiere hacer una ciudad de eventos, pero no hay ninguna inversión física, ¿sí? Para albergar esos eventos. Entonces uno ve una caída importante y nos preocupa la caída en lo que son obras, ¿sí? Uno puede decir la situación económica,
poner que la situación económica ha bajado los recursos, pero nos preocupa la caída drástica en lo que es obras públicas. Si bien después puede cambiar eso, ¿sí? Esperemos que sea para más obras, pero por el otro lado vemos un incremento en otros gastos, ¿sí? Como publicidad y propaganda, gastos en eventos, viajes, servicios de terceros para ciertos eventos. Entonces personalmente a mí me preocupa, ¿sí? La orientación, menos obras y más eventos y más publicidad y propaganda, ¿sí? Que creo que debería replantearse esa orientación, ¿sí? Se prevé 10.000 millones, ¿sí? 10.000 millones, son 10 millones de dólares que se prevé de ingresos, ¿sí? Y no se ha mencionado una compra de una máquina. Y sabemos que estos presupuestos al final son mayores, ¿sí? De lo que se presupuesta, ¿sí? Lo que más nos preocupa, mínimamente, alguna previsión de alguna maquinaria, siendo que tenemos 7 motoniveladoras y funcionan 3, ¿sí? Sinceramente quiero marcar, digamos, la preocupación. Mencionan que es decisión del intendente. Bueno, un llamado al intendente a ver si él considera que es la correcta la orientación que le está dando, porque, repito, digamos, las personas pasan, las obras quedan. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, recordamos que la Unión Cívica Radical había ocupado el lugar a un señor Carlos Sailer, el mismo no se presentó todavía en esta audiencia, tenemos información de que no se encuentra en la ciudad. Mostramos, si esto es así, proponemos que con el temario del señor Carlos Sailer con las preguntas y respuestas que dan en la Secretaría a disposición de los vecinos que quieran consultarlo. Y bueno, de esta forma seguimos entonces con la audiencia justamente para proceder al cierre de la audiencia. Bueno, agradecer a todos por su presencia, agradecer porque la verdad que la audiencia se desarrolló con tranquilidad, un espacio de escucha donde pudieron expresar sus opiniones, podemos discernir en las interpretaciones, en las orientaciones, pero lo importante es precisamente esto, el ejercicio de la democracia, donde cada uno se pueda expresar con respeto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y siendo las 18:22 horas se da por finalizada la sesión.